Bien, muchas gracias. Quisiera, en primer lugar, agradecer a las autoridades presentes en esta mesa la deferencia de haberme traído aquí para poder participar en este acto de entrega de diplomas y adelantarme y darle enhorabuena a todos los que lo vayan a recibir, así como agradecer la presencia de otras personas, bien sean familiares o otros profesores. Como muy bien se decía, voy a hacer una intervención lo más breve posible sobre la figura de un gran maestro, mi maestro, que fue el profesor Manuel Donado Rodríguez. Y quisiera hacerlo comenzando y parafraseando, nunca mejor dicho, a un ilustre catedrático historiador de la Universidad Complutense de Madrid, de Historia de la Medicina, que era el profesor Laín Entralgo. Decía que el conocimiento del pasado debe servir para entender mejor el presente y un mejor edificar del futuro. Es obvio que el conocimiento del pasado, que es lo que yo voy a tratar aquí de exponer, como digo, de forma breve, nos va a poder hacer entender la figura que representó el profesor Manuel Donado Rodríguez en lo que es hoy en día algo que está perfectamente consolidado como la cirugía bucal. Y quisiera hacer una pequeña introducción sobre su breve recorrido, en el sentido de decir que allá cuando todavía España estaba en la Guerra Civil, la figura de don Juan Antonio Donado y doña Consuelo Rodríguez, que ya tenían un hijo por aquel entonces que se llamaba Juan Antonio, vino a incrementarse con la llegada, en concreto el 16 de noviembre de 1938, de Manuel Ángel Donado Rodríguez. Nada tengo que decir de aquellas épocas difíciles para España, pero que lógicamente él vivió una etapa, vamos a decir, arropado por su familia, por su hermano, por todos sus amigos, realizó sus estudios en el Colegio Corazón de María y con el esfuerzo, lógicamente, de su familia, de sus padres, en el año 1957 Manuel Donado se traslada a Madrid y lo hace precisamente para estudiar medicina, título que alcanza en el año 1962 y que a continuación él ingresa por aquel entonces en la Facultad de Medicina, Escuela de Estomatología. En ese año, cuando transcurre el año 1964, se van a producir probablemente tres eventos importantes en su vida. Por un lado, por supuesto, alcanza el título de licenciado médico estomatólogo. De otro, quizá, yo creo que fundamental en su vida, fue el contraer matrimonio con doña África Azcárate, licenciada en Bellas Artes. Siempre he pensado que, al igual que Dalí tenía su musa en Gala, Manuel tenía su musa en África. No solamente la acompañó a lo largo de su vida, por supuesto, pues impartiendo un gran amor, dándole sus hijos y además siendo siempre partícipe en todas las ilustraciones que acompañaban a sus tratados, que fueron a lo largo de los años prolijos y que haremos mención más hacia adelante. Y el tercer elemento que considero importante en su vida es que en ese mismo año 1964 hasta 1970 Manuel Donado es acogido por otro insigne profesor de aquella época, como el profesor Isaac Sáez de la Calzada, con el cual está estos 6 años y en el que lógicamente empieza a forjarse una carrera docente de conocimientos, sin olvidar en ningún momento algo que a él por aquel entonces ya le apasionaba, que era la cirugía. Es en el año 1970 cuando otro ilustre profesor de la Escuela de Estomatología, profesor Luis Calatrava Páramo, ingresa en la misma. Al poco tiempo es catedrático de Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial y Manuel Donado, lógicamente, se traslada, empieza y continúa su labor con este profesor y en el cual alcanza el título de doctor en Medicina y Cirugía, así como el título de especialista en cirugía maxilofacial. Durante todo este periodo, sobra decir que la figura de Manuel Donado es una persona ya con un bagaje reconocido, es una persona invitada en numerosos actos nacionales, internacionales, diferentes congresos que van creando en él y van forjando una gran figura. Pero quizá un elemento que yo considero importante de cara a la cirugía bucal es cuando él, entre los años 1980 y 1982, hace y solicita unas becas para que pueda tener diferentes estancias en el país, en concreto vecino, Francia, y en la ciudad de París. Y lo hace a través de personalidades reconocidas por aquel entonces, como el profesor Merville, el profesor Dupuy, con los cuales comparte, vamos a decir, sus conocimientos en el Hospital Foch,
y luego más tarde en el hospital La Pitié-Salpêtrière con el profesor Vaillant. Yo creo que es un momento importante en su vida porque quizá el desplazamiento a la ciudad vecina le hace ver una realidad que por aquel entonces no existe en España, que es la realidad absolutamente odontológica. Y no existe en España porque, de alguna manera, el profesor Luis Calatrava, insisto, catedrático por aquel entonces, en ese momento, tenía también una gran obra, que, como pueden ver en la imagen, eran las famosas lecciones de patología quirúrgica oral y maxilofacial, que fue durante muchos años el auténtico libro de referencia, no solo en el campo estomatológico, sino en el campo de la cirugía oral y maxilofacial. Pero quizá esa visión que ya desde entonces empezó a visualizar Manuel Donado Rodríguez se plasmó fundamentalmente en otro año que fue, bajo mi punto de vista, decisivo. Estamos en el año 1983 y a pesar, insisto, de la obra de patología quirúrgica oral y maxilofacial, le hace entender al profesor Calatrava cómo la cirugía oral, propiamente dicha, tiene suficiente entidad como para poder, vamos a decir, formar, si no una especialización, porque por aquel entonces era imposible, sí darle una forma y un contenido. Y lo hace con este primer libro, repito, año 1983, que lo titula Exploración y técnicas en cirugía oral. Asimismo, convence al profesor Calatrava para que de una forma muy específica se empiecen a desarrollar en las universidades los primeros cursos que, como pueden ver en estas imágenes, eran cursos teórico-prácticos de cirugía oral, comenzando el primero en el año 1983 y siendo ya coordinados y dirigidos por el profesor Donado en el año 1984 como consecuencia del fallecimiento en ese mismo año del profesor Luis Calatrava Páramo. Al año siguiente, el año 1985, el profesor Manuel Donado Rodríguez alcanza por concurso-oposición la cátedra de Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial y, después de su brillante, como digo, concurso-oposición, reúne a sus profesores más cercanos y nos refiere la frase que figura en la pantalla, como pone de manifiesto las características de dicha persona. Yo ya he llegado, ahora os toca a vosotros y, como verán más adelante, verdaderamente cumplió su palabra. El profesor Donado, entre sus virtudes y en su forma de entender los cambios que podrían ocurrir en la sociedad, viaja en el año 1986 con un grupo de profesores de la Universidad Complutense, no solamente por Estados Unidos, sino por muchos países latinoamericanos en donde la odontología desde hace muchos años está claramente consolidada. Asimismo, es pionero en diferentes, vamos a decir, fenómenos que suceden en la sociedad. Es un momento en donde tecnologías que se aplican en el campo odontológico hoy, vamos a decir, de forma cotidiana o con bastante rutina, por aquel entonces son tecnologías muy novedosas y el profesor Donado trata siempre de incorporarlas, como pueden ver también, desarrollando el primer simposio de aplicaciones del láser en odontoestomatología. Pero son momentos en este periodo de auténticos cambios que le hacen de nuevo volver a una ciudad que siempre él quiso de forma extraordinaria como era París para realizar, vamos a decir, los cursos de implantes osteointegrados y poder obtener, vamos a decir, la certificación de que él asimismo pueda llevarlos a la Universidad Española. El año 1987 es un año muy importante en el territorio nacional porque se produce, como ven ustedes, en la parte superior, en nuestro edificio actual, lo que es la Facultad de Odontología, que en su momento era Medicina Estomatología, ya no hay ese letrero, sino que se produce la transformación por necesidades y por exigencias de la Unión Europea y nos transformamos en Facultad de Odontología. A partir de ese año, y consciente de todo lo que está sucediendo en la sociedad, trata de incorporar y potenciar todos los aspectos que guardan relación con la cirugía bucal y, como les he dicho, desarrolla el primer curso que se da a las universidades españolas de implantes osteointegrados. Asimismo, y de nuevo, consciente de estas situaciones, y vivimos por aquella época un momento en donde surgían determinadas, empezaban a lo que hoy en día prima, que son las diferentes denuncias que ocurren en, vamos a decir, en el colectivo odontológico, empezaron a haber algunas, y él fue consciente de la necesidad, vamos a decir, de formar a los profesionales en el campo de las urgencias estomatológicas, médico-quirúrgicas u odontológicas. Y lo hace, como pueden ver, y doy testimonio de ello, empezando en el año 1988, cursos que se fueron continuando progresivamente y que fueron motivo de que años más tarde
dos nuevos tratados se incorporaran en su obra, como eran el Tratado de Urgencias en Odontostomatología y Urgencias en Clínica Dental, de tal forma que estos cursos llegaron a popularizarse y queda reflejado una de las frases que se repetía de forma continua, como era: gracias al libro de Donado, mi paciente se ha salvado. A partir de ese año 87, donde la Universidad Complutense instaura por primera vez el título de odontología, poco a poco el mapa geográfico de España y a través de las diferentes universidades incorpora. Es muy importante porque él participó en el desarrollo curricular del programa de licenciatura en odontología, en el cual consiguió que la cirugía bucal se consolidara como una asignatura troncal, es decir, presente en todas las universidades españolas. Pero es en el año también 1990, es decir, 3 años más tarde, cuando se produce su primer tratado, yo creo que el gran tratado, el libro de cirugía bucal, que sería siempre una obra de referencia en la mayoría de las universidades españolas y que también se le conoce coloquialmente como el libro de Donado. Asimismo, quiso potenciar, de cara a la unificación de criterios, las diferentes reuniones de profesores de cirugía dentro del área de conocimiento que hoy en día se mantiene, que es el área de conocimiento de estomatología, pero con todos los profesores, vamos a decir, responsables de las universidades españolas, situación que se mantuvo durante muchos años, como muestran imágenes de años posteriores en la que ustedes están viendo en este momento. Pero Manuel Donado no se conformaba solo con haber podido consolidar como materia troncal la cirugía bucal en el campo universitario. Era consciente de que profesionalmente había unas necesidades. No había, vamos a decir, una sociedad científica que pudiera de alguna manera agrupar, vamos a decir, los intereses y las inquietudes quirúrgicas fundamentalmente de los odontólogos. Y es en el año 1995 cuando, unido a otras universidades, como están viendo ustedes en la pantalla, se produce, vamos a decir, la inscripción de la Sociedad Española de Cirugía Bucal en el registro de sociedades. Es una situación que costó muchísimo por aquella época llevarlo a cabo. Testimonio es este primer ejemplar como primer presidente de dicha sociedad que se publicó en el año 1998 y en el que, según están viendo ustedes a mano derecha, se da testimonio de las dificultades que tuvo que pasar la Sociedad Española de Cirugía Bucal para poder ser admitida como sociedad científica dentro del ámbito del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos, hoy en día Consejo de Dentistas. Fruto de esta adscripción definitiva a la SECIR, se produce también de una forma, vamos a decir, histórica, el primer congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, con la presidencia del mismo a través del profesor José María Suárez Quintanilla en el año 1999, que representa el punto de partida, vamos a decir, imparable y que ha hecho que a fecha de hoy la Sociedad Española de Cirugía Bucal sea considerada como una de las sociedades de referencia dentro del campo odontológico. Pero no solamente el profesor Donado se conformó, vamos a decir, con la universidad y con el ámbito local o nacional, también quiso que la cirugía bucal española tuviera su proyección en el ámbito europeo. Y es en ese mismo año, en el 1999, cuando, junto al profesor Gallescoda de la Universidad de Barcelona, se reúnen con los diferentes presidentes de sociedades de ámbito europeo, como fueron Portugal, Francia, Italia, Alemania y posteriormente Inglaterra, para formar lo que en su momento se denominó Federación Europea de Sociedades de Cirugía Oral y que años después se llevó a término la concesión o la instauración, vamos a decir, de la titulación europea, del Fellow europeo o el BOAR europeo de cirugía oral, que hoy en día sigue siendo absolutamente vigente. Durante todo este periodo es obvio la figura tan representativa del profesor Donado, que era una persona, vamos a decir, solicitada en diferentes ámbitos, no solamente universitarios, colegios profesionales, sociedades científicas, y su presencia siempre la hizo de la forma, vamos a decir, más altruista posible. Junto a esos libros que yo me he referido, Exploraciones, su libro de cirugía bucal y de urgencias, le siguieron posteriormente, como ven en sus imágenes, nuevas ediciones, segunda y tercera edición de cirugía bucal, y un libro de anatomía implantológica. Quiero traer aquí también, para hacer referencia a esta dedicatoria que en el primer libro de Exploraciones y técnicas en cirugía oral, el profesor Donado dedicó a su hermano, quien con 47 años, médico odontólogo, falleció, y se la dedicó
diciendo: a mi hermano Juan Antonio, colega entusiasta, ejemplo de bondad y humildad, que se fue tan calladamente como siempre vivió. Fíjense que a pesar de la figura del profesor Donado, siempre fue una persona que no necesitaba ningún tipo de elogio, al revés, huía, vamos a decir, de todos los reconocimientos posibles. Y eso a veces en la vida es imposible, porque su figura tan carismática no pudo, vamos a decir, quedar exento de la misma. Fue en numerosas ocasiones reconocido por la Sociedad Española de Cirugía Bucal, recibió premios a través de la misma, como ven en sus imágenes, y alcanzado el año 2009, el profesor Donado cumple los 70 años de edad y, por razones administrativas, deja el cargo de catedrático de cirugía bucal y maxilofacial, rindiéndosele por aquel entonces a la Universidad Complutense un homenaje, como pueden ver en la parte superior, por las autoridades académicas y en la parte inferior por sus alumnos, que lógicamente encontraron en él también un gran maestro. 45 años en la Universidad Complutense de Madrid, dejando, vamos a decir, un legado verdaderamente a veces insuperable, como da fe estas imágenes que corresponden a los 8 profesores titulares que a su cargo se formaron, como fueron el profesor Pedro Ruiz de Temiño, que falleció y en paz descanse, el profesor José María Vega del Barrio, la profesora Blanca Guisado Moya, el profesor José María Sada García Lomas, que en paz descanse, el profesor Apolinar García Penín, el profesor Rafael Vaca Pérez Brián, el profesor Luis Blanco Jerez, el que personalmente les está hablando, y por último, como contratado doctor, el profesor López Quiles. Asimismo, podemos decir que en torno a los 60 profesores se formaron dentro del campo de la cirugía bucal bajo su mandato y bajo sus directrices. Aproximadamente en torno a los 300 alumnos de posgrado, bien fueran inicialmente como cursos de posgrado y posteriormente como magíster de cirugía bucal, y en esos 45 años pasaron por las aulas de la Facultad de Odontología y Escuela de Estomatología primariamente en torno a los 2.500 alumnos. Cuando se produce su jubilación, el profesor Donado intenta recuperar a veces lo que ocurre en el mundo de la universidad, ese tiempo, vamos a decir, perdido, y lógicamente lo hace sin desvincularse totalmente de la universidad, intentando compartir determinadas conferencias con el máster, pero recibe, vamos a decir, en el año 2011 la visita de, probablemente me atrevería a decir, la editorial más prestigiosa que hay en el campo médico, como es la editorial Elsevier, quien le pide que su libro de cirugía bucal, que por favor que lo vuelva a reeditar, que lo actualice, y que lógicamente es un libro que requiere gran demanda. Él lo hace. Empieza su trabajo, pero en el año 2012 tiene, vamos a decir, conocimiento de la enfermedad, una enfermedad incurable, y en el año 2013 fallece tristemente sin poder haber visto y haber dado a la luz a este ejemplar, por lo menos en sus manos. Justo un año después, en 2014, el profesor Donado es, vamos a decir, rendido de nuevo con un homenaje, como demuestran las imágenes, donde quizá los 4 pilares fundamentales de su vida, como fueron su familia, es decir, su mujer África, sus hijos Alfredo, compañero nuestro, Berta, Marta, nueras, yerno y nietos estuvieron presentes, así como diferentes autoridades de la Universidad Complutense, y desde aquí insisto y reitero el agradecimiento por aquel entonces a universidades como la de Santiago, también presente, y el resto de universidades españolas, la propia Sociedad Española de Cirugía Bucal y todos los presidentes de las sociedades que conforman la Federación Europea de la Cirugía Oral. Yo creo que cuando pasen unos años, los historiadores, que son verdaderamente a quienes les corresponde hablar de estas cosas, y decidan hablar de la cirugía bucal, el profesor Donado deberá, vamos a decir, guardarse y deberá contemplarse como un auténtico padre de la cirugía bucal, no solo porque se lo merezca, sino porque la bibliografía presente así lo determina. Muchísimas gracias.